a todos. Vamos a empezar la tertulia de hoy. Vamos a empezarla como siempre. Así que, Antonio, si haces el favor. Aquí entonces me poner. Se acaba ya la ocupación. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema, pues, como en esta casa es la casa del Ateneo, es la casa de la ciencia, es la casa del arte, es la casa de la cultura, y en esta ocasión se va a tratar de una figura científica, de Faustino Cordón, que fue, aparte de un enorme científico, una persona que fue objeto de represalias en el franquismo y tuvo una situación bastante difícil en cuanto al desarrollo de su labor científica, que luego tuvo una gran repercusión, como nos dirán los intervinientes, a nivel internacional. Para ello contamos con Elvira de Miguel, que es periodista, ha sido guionista en medios como El Mundo y Antena 3 y ha sido responsable de comunicación de la editorial ACAL. Y contamos también con Alberto Rábano, que, bueno, Alberto Rábano es director del Banco de Tejidos 100, del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, presidente del Club Español de Neuropatología, miembro del comité director de la plataforma de la Red Nacional de Biobancos, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, y ha sido miembro del comité ético asesor del Human Brain Project de la Comisión Europea hasta septiembre de 2018. Pues bien, con ellos vamos a comenzar viendo la repercusión que tuvo tanto en el mundo científico como en el mundo de la sociedad española la figura de este científico. Cuando queráis podéis intervenir como os parezca. Esto es una tertulia, se puede interrumpir cualquier intervención en cualquier momento, o sea que cualquier persona que quiera hacer alguna apreciación, puntualización o quiera precisar cualquier cosa, se está abierto a todo eso, lo digo para que lo sepáis. Bueno, buenas tardes.
Soy Elvira y Miguel y he venido a presentar el libro que he escrito sobre la vida del biólogo Faustino Cordón a partir del trabajo previo realizado por su hija Elena Cordón, con la que firmo esta obra y que presentamos públicamente el pasado 11 de noviembre en la Residencia de Estudiantes. Y hoy, para tratar la vida de este eminente científico, nos acompaña el doctor Alberto Rábano, discípulo suyo, y actualmente, como ha dicho mi compañero, director del Banco de Tejidos del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Muchas gracias, Alberto, por estar hoy aquí con nosotros. Un privilegio tenerte. Y gracias a Juan Miguel Nogués, de la Agrupación Republicana, del Ateneo Científico Literario y Artístico de Madrid, por acogernos dentro de su programación. Somos varios los que participamos. Bueno, en tu nombre. Mi reconocimiento a Manolo, Blanco Chivite y a todo el equipo del garaje por el magnífico trabajo que hicieron cuando les llevé este verano el manuscrito y lo han convertido en este libro tan vistoso. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Y bueno, como comparto mesa con el neurocientífico Alberto Rábano, empezaré por una cita del más destacado científico español hasta la fecha, miembro de esta casa, y que, por cierto, llegó a ser elegido presidente del Ateneo en 1913 por 226 votos frente a los 201 del conde de Romanones, en esa fecha jefe de gobierno. Y, por supuesto, me refiero, como todos sabrán, a don Santiago Ramón y Cajal, quien renunció al cargo de presidente por sus muchas ocupaciones. Y según don Santiago, padre de la neurociencia moderna, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y eso es precisamente lo que el biólogo Faustino Cordón se propuso y llevó a cabo toda su vida. Y para empezar, combatió los prejuicios propios, único modo, en su opinión, de avanzar en la búsqueda de la verdad. Y esa fue la primera lección que recibí de él, yo a los 19 años, en que le conocí a través de la lectura del libro Cocinar hizo al hombre. Pero hubo muchas más enseñanzas a medida que fui comprendiendo su obra y su vida, que me encantaría que también aprendiera mi nieta, que es pequeñita, en su momento. Particularmente su extraordinario sentido del humor y su capacidad para sobreponerse en las situaciones más adversas. Y sobre ese coraje para enfrentarse a los desafíos del tiempo que le tocó vivir, les contaré que al final de la Guerra Civil, Faustino, que batalló como jefe de armamento del V Regimiento, tuvo que huir de Madrid precipitadamente para no caer en manos de los casadistas ni tampoco en manos del ejército enemigo de Franco. Llegó al puerto de Alicante el 26 de marzo de 1939 y se unió allí a los más de 15.000 vencidos que esperaban unos barcos que nunca llegaron. Y en medio de aquella aglomeración caótica, repleta de personas quebradas, Faustino encontró en el suelo un manual de inglés que dividió por la mitad para entregar una parte a un compañero con el fin de poder estudiar ambos inglés. Y así lo hizo, primero en el campo de los Almendros, más tarde en la prisión provincial de Alicante y en el castillo de San Fernando, donde en medio de 4.000 cautivos, entre el hambre y los piojos, además de aprender inglés, tradujo del alemán al español la historia de Roma de Theodor Mommsen, 5 tomos, por cierto, y también preparó 2 cursos de ciencias exactas. Durante los 15 meses que permaneció preso, solía tomarse el pelo a sí mismo pensando que su esfuerzo solo le serviría para saludar en inglés al Padre Eterno, el que era ateo. Ya estaba tuerto por esas fechas, había perdido el ojo al comienzo de la guerra en un sabotaje que sufrió su laboratorio, donde murieron también ese mismo día Luis Pablo, su hermano menor, con solo 10 años, que se encontraba de visita, y 2 de sus mejores amigos, Leon Meave y Leo Flisman, alistados al V Regimiento y reclutado por Faustino para el laboratorio. Sus 2 hermanas menores, que también estaban allí, Elena y Charo, resultaron heridas.
pero ninguna de esas circunstancias impidieron a Faustino seguir trabajando por ser la mejor versión de sí mismo. Nunca perdió su valioso tiempo, aunque a veces pudiera pensar que había perdido el futuro. Nueva lección del corajudo Faustino. Además de ser jefe de armamento del V Regimiento durante la Guerra Civil, formó parte de la intelectualidad de izquierdas resistente durante el franquismo y en la transición volvió a dar un paso al frente y fue el primer presidente de la Asociación España-URSS después de los 40 años de dictadura en los que se habían roto las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y tampoco abandonó su trinchera pacifista cuando el PSOE organizó el referéndum para que España permaneciera en la OTAN, manifestando su oposición en cuantos foros se lo permitieron. Mantuvo el compromiso ideológico que le llevó a luchar por la justicia y la paz toda su vida y precisamente por ese empeño fue excluido sistemáticamente de las instituciones públicas. Desde su juventud desarrolló su talento y antes de dedicarse a la ciencia quiso ser artista. Entre su obra hemos seleccionado algunos de sus dibujos para encabezar cada uno de los capítulos de su biografía. Me hubiera encantado poder mostrárselos, pero parece ser que no era posible enseñárselos. Fue en la icónica residencia de estudiantes mientras se formaba en ciencias comunes y donde también estudiaron García Lorca, Buñuel, Dalí o Severo Ochoa, entre otros, donde decidió consagrarse al arte con poco más de 17 años. Y no es de extrañar, este centro fue uno de los focos de intercambio científico y artístico más importantes de Europa hasta que el régimen de Franco cercenó toda esta actividad. Su padre aceptó a regañadientes esta decisión de ser artista y accedió a que pasara un tiempo en París. Y llegó allí con 19 años. Hizo amistad con el arquitecto venezolano Aurelio Fortul, empleado de Le Corbusier, y fue Fortul quien le inició en el pensamiento de Marx. Y también conoció a Picasso, entonces ya un artista consagrado. Al genial pintor debió hacerle gracia aquel muchacho que se presentó en su casa sin avisar, porque lo recibió estupendamente, le enseñó su estudio y la obra en la que estaba enfrascado. Seguramente le recordaría a él mismo, 25 años atrás, cuando llegó a París, con sueños muy parecidos y la misma edad que entonces tenía Faustino. Eran tiempos que en muchos lugares de Europa, como ahora, la xenofobia se aceptaba socialmente y donde los extranjeros, por el mero hecho de serlo, se convertían en sospechosos y subversivos. De hecho, Picasso tenía ficha policial. Tras el crack del 29, Faustino regresó a España y abandonó el arte por sus convicciones políticas para convertirse en un técnico al servicio de la sociedad que él avecinaba, ¿no? Tuvo mucha importancia en su formación su abuelo, Baldomero Bonet, catedrático de Química Orgánica, quien defendía, como buen krausista, la libertad de cátedra frente al dogmatismo religioso. Faustino estudió farmacia por libre y terminó la carrera en poco más de 2 años. Hizo las prácticas también en la residencia de estudiantes y decidió prepararse para opositar a una cátedra universitaria. Pero la guerra civil quebró todos sus planes. Y una vez cautivo y desarmado el Ejército Rojo del que Faustino formaba parte, el gobierno de Franco llevó a cabo una depuración masiva de empleados públicos, incluidos científicos, y desmanteló la Junta de Ampliación de Estudios, donde tanto esfuerzo había invertido don Santiago Ramón y Cajal, y en su lugar creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, institución que dirigió entre 1939 y 1966 José María de Albareda, miembro del Opus Dei desde antes de la creación del CSIC, sacerdote y también rector de la Universidad de Navarra. Les leo una pequeña muestra del ideario del CSIC en el discurso que el ministro del ramo ofreció en 1940.
Queremos una ciencia católica, una ciencia que, por sometida a la razón suprema del universo, por armonizada con la fe en la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, alcance su más pura nota universal. Liquidamos, por tanto, en esta hora, todas las herejías científicas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad nacional y nos sumieron en la atonía y la decadencia. Ese fue el medio en el que Faustino Cordón tuvo que desarrollar su carrera científica y gran parte de su vida. Pero esto no impidió a Cordón llevar a cabo una frenética actividad científica en varios laboratorios privados, como Celtia, donde la mayoría de los trabajadores provenían de instituciones públicas en las que habían sufrido distintos procesos depurativos. Fue allí, en Porriño, donde Cordón descubrió una enzima que inactiva la insulina y a la que denominó insulinasa, y se propuso producirla, y con ese fin se presentó a una de las primeras becas convocatorias que el gobierno llevó a cabo entre 1945 y 1948 para enviar a Estados Unidos científicos y técnicos españoles. Superó estas pruebas con éxito y cuando ya trabajaba en Madrid en el Instituto de Biología y Sueloterapia IBIS, ya su nombre se publicó en el BOE, pero de la selección de los becarios se encargaba el CSIC y a las pocas semanas el propio Albareda le confirmó personalmente que le suspendían la beca. Faustino, inasequible al desaliento, continuó avanzando en sus experimentos sobre inmunidad en los laboratorios IBIS y descubrió la capacidad de determinadas proteínas de multiplicar sus estructuras, lo que le llevaría a considerarlas las unidades fundamentales de la vida y el primer foco de conciencia por su capacidad de acción y experiencia. Pero mejor les leo un texto breve del propio Cordón sobre su teoría. Como biólogo, se me impone que todo un enorme sector del cosmos, al menos todo nuestro sistema solar, ha tenido que interactuar conjuntamente un tiempo desmesurado para que en determinado lugar, punto escogidísimo del mar primigenio de nuestro pequeño planeta y en el momento de maduración preciso, todo el inmenso proceso integrado alumbrara el primer foco tenuísimo de conciencia. Desde este surgimiento, a lo largo de varios millones de años, los seres vivos han ido perfeccionando lentísimamente su capacidad de percibir y gobernar su entorno, paulatinamente más extenso y profundo, hasta culminar en un hombre capaz de entender el universo que lo ha realizado, o dicho de otro modo, en el que el universo ha adquirido al fin conciencia de sí. Fin de la cita. En 1952 se dirigió por carta a una universidad norteamericana con la intención de publicar allí los resultados de sus investigaciones. Fue nuevamente completamente ignorado dentro y fuera de España. El descubrimiento de las proteínas que multiplican sus estructuras también lo logró casi 50 años después, en 1997, el bioquímico y neurólogo norteamericano Stanley Prusiner, estudiando la enfermedad de las vacas locas. Las denominó priones. Tuvo más suerte que Cordón. Por este mismo hallazgo, a Prusiner le otorgaron el Premio Nobel de Medicina. En una de las miles de notas que Faustino escribió, afirma: siempre fui considerado enemigo. Las autoridades académicas del franquismo jamás me apoyaron ni me dieron medios para investigar. Algún día se sabrá cómo nos trató el franquismo a muchos científicos. Cordón continuó trabajando durante décadas como director de investigación en distintas empresas de la incipiente industria farmacéutica española y con escasísimos medios siguió avanzando en su teoría evolucionista basada, entre otras cuestiones, en el estudio de la evolución de las moléculas y las proteínas, hoy fundamentales para entender el surgimiento de los primeros seres vivos. Todo en vano. El mundo académico y la comunidad científica de la transición y de la democracia
también le ignoraron. Para quienes estén interesados en profundizar en sus trabajos científicos, les recomiendo su página web, faustinocordón.org, donde está volcada toda su obra. Faustino también se ocupó de la alimentación y trató de temas que continúan preocupándonos hoy, como el hambre en el mundo, originada por la destrucción que causan los conflictos y el cambio climático, que de eso ya también aquí sabemos un poquito, y la necesidad de construir sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes que beneficien a las personas y al medio ambiente. Y además de hacer ciencia, reflexionó mucho sobre el pensamiento científico, al que consideraba el caudal principal de conocimiento, precisamente porque la ciencia, desde su origen, ha sido rectificada y renovada continuamente por el esfuerzo crítico e interpretativo de los científicos, quienes deben contraer una responsabilidad por las consecuencias de su trabajo, porque, según Cordón, es imposible realizarse si no sentimos que nuestra actividad repercute favorablemente de un modo u otro sobre la sociedad en la que vivimos. Y nos advertía a todos de nuestra tendencia a deslumbrarnos por algunos éxitos concretos de la ciencia y la tecnología sin valorar si estos ayudarán o no a mejorar nuestras vidas. Humilde como científico, opinaba que el avance de la verdad es una esforzada conquista en la que el investigador debe resignarse, en el mejor de los casos, a que su pensamiento sea un día reorganizado dentro del pensamiento de otro, que necesariamente será más consistente, más integrador y más verdadero. Como ven, importantes y actuales lecciones para todos nosotros, tan volcados hoy al éxito social. Y hasta aquí el tráiler sobre la vida de Faustino Cordón, un modelo de resistencia y resiliencia, optimista, carente de rencor, cuya vida y desconocida obra pueden ayudarnos a entender mejor de dónde venimos y quizás hacia dónde podríamos dirigirnos. He aprendido muchísimo escribiendo esta biografía, aplicando sus enseñanzas, y he procurado relatar, además de sus circunstancias personales y profesionales, su contexto histórico, con el fin de entender el proceso del que surgió, qué lo mantuvo y qué lo fue modificando con el tiempo. Ha dado para un libro, pero no les cuento más para no destriparles la historia. Ojalá esta charla despierte su interés por su biografía, pero sobre todo por la obra de Faustino Cordón, el biólogo insumiso que nos estimula a ser la mejor versión de nosotros mismos para vivir en armonía con nuestro entorno y con los demás. Y quiero finalizar mi intervención con una frase del propio Faustino que creo hoy muy necesaria con las circunstancias que estamos viviendo, como cuando él la escribió en plena Guerra Fría. La tarea del hombre es la paz y el desarme, pero la paz y el desarme equivalen a la lucha por la libertad. Gracias por su atención, su tiempo y su paciencia. Bueno, si hay alguna pregunta o alguna cuestión, bueno, pues Alberto, cuando quieras. Bueno, pues allá voy. Buenas tardes a... Sí, pero en casos que están... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Tengo que dar varios niveles de agradecimiento y voy a ver si consigo darlos todos. Tiene que ver con el libro, por supuesto, tiene que ver con este acto. La hija no puede ser. No, la hija no puede ser. Es la coautora. Y aquí sí, aquí se me oye. Vale. Perfecto. Bueno, hablaba de agradecimiento. Iris, ¿no? Bueno, cuando he leído el libro y lo he leído con pasión cordoniana, con verdadera intensidad, que es como lo que merece, pues el sentimiento que me ha despertado es de agradecimiento.
Digo varios niveles o varias direcciones de agradecimiento. En primer lugar, Elvira, por supuesto, que junto con su hija, con Elena Cordón, lo ha construido. Y quiero, a ver si soy capaz de explicar todas las cosas buenas que me ha sugerido el libro. Pero he acabado digamos, renovando también mi agradecimiento al propio Faustino, ¿no? y a la memoria tan bien recogida en este libro. Bueno, por eso quiero empezar hablando de agradecimiento. Realmente cuando a ver, nosotros supimos, bueno, nosotros, tengo que citar a Alfonso Gallar, que está ahí, pues voy a decir nosotros muchas veces, entonces lo siento, ¿no? Pero supimos del libro y hablamos con Elvira en algunas ocasiones y teníamos mucha esperanza. Es un libro necesario, tenía que, ahora se lo estaba diciendo a Elvira, es algo que habría dicho Faustino, probablemente en sus términos, habría dicho, pero ¿cómo no iba a existir este libro, ¿no? Y sin embargo, pues ha costado, pero tenía que existir. Bueno, pero cuando había un temor, ¿no? Había un temor que, bueno, Alfonso y yo hablamos mucho y compartimos muchas cosas y temores también, ¿no? Pero cuando uno ha participado en algo, y ahora no quiero decir nada contra ningún periodista, pero a mí me ha tocado estar en muchas circunstancias de interés periodístico y en algunos sucesos que luego veo escritos incluso entrevistas que le hacen a uno, y luego las ve uno y luego ves aquello descrito y dices, pero bueno, pero eso fue así, pero digamos, el clásico, si yo estuve allí, ¿no? Eso no fue así. Ese temor existe siempre si uno ha estado. Yo estuve alrededor de 10 años en relación con Faustino. Bueno, pues lo mejor que puedo decirles para que lean el libro, que no se lo pierdan, es que es verdad, es que era así, es que todo aquello que cuenta el libro era así, y yo lo viví así. Claro, la verdad de uno no es la verdad de todos, ¿no? Tu verdad no es la verdad, ¿no? Decía Machado. Pero en fin, podría estar Faustina aquí hablando de esto y le interesaría mucho este tema. Hay mucha verdad en este libro. Y quizá más, claro, yo no puedo extindirme y no quiero tampoco pasarme, digamos, en hablar de lo mío, ¿no? Y en hablar de mi experiencia, pero creo que es interesante porque está en línea con lo que el libro quiere transmitir. El libro está, como lo verán, estructurado con muchas notas, es decir, la voz de Faustino, notas, cartas. La voz está permanentemente ahí, y para los que escuchamos esa voz durante muchos años, pues es realmente un fenómeno poder tenerlo ahí. Bueno, eso es lo primero que quiero decir. Yo conocía la vida de Faustino, los que hemos estado alrededor de él la conocíamos bastante bien, porque él hablaba mucho de su vida, nos hacía partícipes de muchas cosas que le pasaban y hablaba. Y sin embargo, episodios, bueno, he aprendido muchísimo de su vida en el libro, pero incluso puedo decir que he aprendido mucho del personaje. O sea, la persona, digamos, se ha redondeado de alguna forma. He aprendido, pensaba que me lo sabía todo de Faustino y no. Hay algo más que está en el libro. Es como más grande todavía de lo que yo lo recuerdo, ¿no? Y así está en el libro y no es exagerado. La figura de Faustino es una figura grande. Podemos hablar de su ciencia. A nosotros nos llevó a trabajar con él su pensamiento, sus
ideas científicas, pero el personaje, la persona que encontramos allí, que nos formó durante años, no es menos importante en absoluto que esas ideas. Y yo realmente es lo que he llevado conmigo desde entonces. Hay algo más que quiero decir sobre el libro y que encontrarán y que creo que es algo que está muy bien escrito, está escrito con una fluidez y con una velocidad, una capacidad de transmitir la velocidad de los acontecimientos, de lo que está pasando, de lo que están padeciendo, que hay mucho padecimiento, y cómo está trabada la vida de Faustino. Eso no hay muchas biografías que lo sepan hacer, con la historia del país. Vamos, la historia del país está perfectamente recogida. Y anda que no escuchamos a Faustino hablar de la historia del país. Es decir, que él sentía que su vida estaba ligada a la historia de su país en cada momento. Momentos antes de la guerra, en la guerra, después de la guerra, en todos los momentos. Bueno, solamente quiero transmitir eso sobre el libro, no se lo pierdan, léanlo porque está muy bien hecho y además lo que dice es verdad. Y eso, bueno, en estos tiempos también es una virtud. Ahora les quiero decir algo de cómo llegué yo a conocer a Faustino. Quizá es algo un poco personal, pero bueno, intentaré que no sea demasiado personal. Yo le conocí muy joven. Yo cuando estudiaba, esto lo voy a leer porque lo tengo, cuando estudiaba bachillerato a principios de los años 70 del siglo pasado, yo era un apasionado, realmente apasionado por la ciencia y muy de jovencito por Darwin y el darwinismo. En la biblioteca de mi casa, mi padre era un neurólogo, que era conocido, era un neurólogo también frenado absolutamente por personas del régimen en su desarrollo, y en la biblioteca de mi padre había libros de Faustino. Mi padre, por cierto, contaba que había leído El origen de las especies con 15 años y el cura le había echado de clase el día que lo mencionó, ¿no? En mi cuarto, donde yo estudiaba, recuerdo, es que ese recuerdo también me lo ha traído el libro. Yo tenía un corcho allí y ponía frases de científicos que eran frases motivacionales, ¿no? Había frases de Einstein, y había una frase de Faustino que he recordado porque está aquí recogida y está en la página 222 y es del prólogo de La función de la ciencia en la sociedad. Faustino tiene unos cuantos libros que recogen ensayos, artículos de periódicos y dice, ese texto que tenía yo cuando tenía 16, 17 años y lo leía, lo tenía ahí delante, y dice, ¿y por qué me llamó la atención? Por desalentador que nos resulte, tenemos que aplicarnos en construir pequeños gérmenes de orden y hacerlo sin perder las coordenadas del orden general, a fin de en lo posible prepararlo y facilitarlo. Este es nuestro destino actual, que tenemos que aceptar animosamente. Sin duda, el orden desde abajo trasciende con más dificultad hacia arriba, pero también lo hace. Y por lo demás, la organización es una tarea permanente. Bueno, pues esta idea de lo que uno puede hacer en un medio adverso, que es realmente de lo que está hablando, bueno, esa me la he encontrado yo en mi vida 1000 veces. Y bueno, de nuevo me ha encantado encontrarla porque está recogida, muy bien recogida en el libro. Bueno, yo conocí a Faustino a través de un tío mío, se llamaba Alfonso Novoa. También era un hombre pues un poco fáustico, como el propio Faustino, con un deseo de saberlo todo, de conocerlo todo, de estudiarlo todo, y tenía una relación con él pues muy especial. Y entonces yo tenía he intentado también situarme un poco en aquellos años, yo tenía una pasión enorme por el comportamiento animal, por las ciencias del comportamiento. En el 73 le dieron el premio Nobel de Medicina
a 3 etólogos, ¿no? Konrad Lorenz, Carl von Frisch, Nico Tinbergen, y yo me embarqué con un espíritu muy cordoniano también. Digo, pues esto me lo toca aprender, pues allá voy y me lo aprendo. Y empecé a escribirle cartas a Faustino sobre esto. Yo sabía de él, había hablado con mi tío Alfonso. Él tenía una cierta relación con mi padre, porque a Faustino le interesaba mucho la mente, le interesaba mucho la neurología, la psiquiatría, mantenía relaciones con psiquiatras. Él tenía esa visión en niveles de integración material, esa visión de la realidad, y donde, como se ha mencionado y seguramente mencionaremos más veces, veía muy bien estructurado un nivel subcelular que fue cambiando de nombre, se llamó protoplásmico primero y acabó llamándose basibiónico, pero tuvo algunos nombres en medio. Un nivel celular, que es un nivel que está reconocido en la biología actual, pero de otra manera, como unidad básica de la vida. Un nivel animal, y luego hablaré, porque realmente mi cometido en FIBE, que es donde empezamos a trabajar con él, en aquella fundación, de la que hablaré un poquito más adelante, mi cometido era desarrollar ese nivel animal, pero le interesaba mucho el hombre como evolución evolución especial dentro del nivel animal, guiada por el trofismo, ¿no? Como se ha mencionado, el cocinar hizo al hombre, y realmente la alimentación, el trofismo, la manera que tienen los seres vivos de relacionarse con su medio a través de la alimentación, era uno de los ejes muy importantes de su pensamiento. Bueno, yo empecé a escribirle, he estado revisando esas larguísimas cartas, pobre Faustino, que se las leía con mucha paciencia y me contestaba, porque siempre contestaba, y era súper atento con la gente joven, y un buen día, pero un buen día he calculado que tenía 17 años, pues fui a verle al laboratorio de IBIS, que estaba, bueno, se llamaba IVA, ese laboratorio, Instituto de Biología Aplicada. Y bueno, y ahí me encontré a Alfonso Gallar, que siento te voy a mencionar unas cuantas veces. Y tú, como estamos en una tertulia, tú ya sabes, tú dices, no, eso falta así. Y entonces fui a verle, y yo iba a estudiar una carrera, pero yo quería dedicarme a eso, quería dedicarme a estudiar el instinto, la evolución del comportamiento, el sistema nervioso, la neurología comparada, y todo eso se lo contaba. Él tenía que soportarme eso. Y con la claridad que él tenía, porque él era como un rayo, muchas veces cuando veía algo claro, y me dijo, si quieres ser biólogo, estudia medicina. Estudia medicina, vas a aprender biología y vas a poder vivir de la biología. Y me encuentro en la página, fíjate si es todo tan verdad, en la página 72, que Faustino, cuando vuelve de París y ha tenido su reflexión, su profunda reflexión social, y deja el arte, quiere dejar la práctica del arte y quiere hacerse un científico útil a la sociedad, un científico útil a la sociedad, y él quiere estudiar química, porque él va pensando en lo molecular y en lo material, ¿no? Y su padre, que es un personaje que vale mucho la pena leer el libro para conocer a su padre, lo sabíamos por él, por Faustino, pero su padre es un campeón, es un personaje. Pues su padre le dice, Faustino, si quieres hacerte químico, estudia farmacia. Y aprenderás química y además podrás vivir de ello. Entonces, bueno, pues ahí está, el eterno retorno. Bueno, luego me incorporé en el 84 a FIBE, en el esquema que podemos hacer así fácilmente, es que él en los últimos años, ya cuando termina con estas vinculaciones con la empresa privada, que hace trabajo experimental, y finalmente esta última, IVA,
pues se cierra. Pues entonces él crea una fundación, FIBE, Fundación para la Investigación de Biología Evolucionista, y entonces ahí se plantea, ahí ve el camino claro, dice, pues tengo probablemente tantos años, tengo que acabar el desarrollo de esta teoría en términos de estos niveles que he dicho, y me voy a rodear de personas que me ayuden a hacerlo. Bueno, y ahí es donde entramos. Alfonso y yo, y bueno, pues los años de FIBE fueron años, para mí fueron del 84 al 90, y fueron, bueno, fue como una carrera, una carrera, yo diría, en biología teórica, en pensamiento, en eso que él llamaba pensamiento general, que es una cosa muy digna de ser estudiada. Finalmente yo me estaba presentando a las especialidades de ALMIR. Al final, digamos, cogí la especialidad más biológica dentro de la medicina, que es la anatomía patológica, y tengo notas, porque yo, bueno, hacía muchas notas como él en esos tiempos, y sigo haciéndolas. Y recuerdo que entonces, cuando lo decidí, él me dijo, el destino te recompensará. Y bueno, pues, y eso creo que sí, que me ha recompensado. Bueno, y quería comentar en relación con FIBE, antes de seguir con algunas cosas, algo que te mencionó en la presentación que hubo en la residencia de estudiantes, que se ha mencionado el historiador Javier Ordóñez. Javier Ordóñez pues nos puso una idea delante que muy interesante para entender a Faustino. Me gustó mucho. Y él explicó, bueno, Faustino es un representante, como hemos conocido tantos, de la España en B, de la España B, del exilio interior, de la España callada, pero en cierto modo activa y en cierto modo también feliz, ¿no? Y él hizo esa imagen de que los vencedores de la guerra, en gran medida rabiosos y amargados, tenían delante en gran medida a unos perdedores que, bueno, seguían también como podían, trabajando y alegres, y además conectados entre ellos y haciendo una sociedad que nosotros hemos, pues también a través de FIBE y a través de otras personas, pues hemos conocido a muchas personas de esa España B, que es la mejor, que es la mejor y lo mejor que hemos vivido. El primero lo tenía él al lado, que era Eloy Terrón, y que era su colaborador y que está también muy bien recogido, pero por allí pasaron muchos y él estaba en relación con muchos, con yo y nosotros, bueno, Carlos Gurméndez, también mi propio padre, vamos, que andaba por ahí, otros, recuerdo reuniones que íbamos, presentaciones también de libros como esta, Juan David García Vaca, la fundación y el propio Faustino era como una ventana en esos momentos, estoy hablando de los años 80, fundamentalmente, finales de los 70, 80, a esa España del exilio interior. Y bien, quiero comentar un poco también cómo trabajábamos, porque también dice mucho de Faustino. Nosotros trabajábamos, bueno, cada uno tenía un despacho. Nuestra función era ayudarle a hacerse con la ciencia que se estaba publicando. O sea, no estaba, siempre se le criticaba mucho que si le estaba de espaldas a la ciencia del momento, no. Nosotros estábamos, dedicábamos muchísimo tiempo a leer revistas, a buscar separatas, pero orientados a problemas que se estaban planteando ahí de manera muy ordenada para cada uno de esos niveles de ser vivo. Es cada uno, lo que eran tiempos, no había internet y teníamos que ir a las bibliotecas a buscarlas. Era mucho trabajo para estar muy actualizados en lo que estaba publicándose, ¿no?
Eso lo hacíamos, nos distribuíamos el trabajo y trabajábamos mucho haciendo notas. Eso es algo que me encanta, ver las notas recogidas de Faustino aquí, porque bueno, nos contagió a todos con esa costumbre de, si tienes una idea y lo ves claro, escríbela. Si no lo ves claro, escríbela, y por el camino también lo verás claro, y sobre todo quedará. Ponle la fecha y ponle un título. Y bueno, pues todos tenemos miles de notas. Yo creo que las notas de Faustino han servido también para reconstruir. Yo tengo muchas que todavía ni me atrevo a revisar, pero lo haré en algún momento. Bueno, de esas notas que yo recogía, pues yo, bueno, como realmente yo tenía la impresión cuando entré en FIBE de que me estaba ocurriendo algo importante, pues empecé a hacer un diario. Pues esto, algún día tengo que acordarme de todo lo que ha pasado aquí. Bueno, ese diario es infinito porque era muy intenso todo lo que vivíamos ahí, pero me gustaría solamente compartir un par de momentos, un par de notas, no sé, que si reflejan un poquito la vida que hacíamos conjuntamente. Tengo una esta es de julio del 85. El contexto, julio del 85, vamos le invitan a un curso de verano en la Universidad de Alcalá, un sitio precioso. Y voy con un Dian 6 que tenía yo en ese momento, y se adaptaba todo. Recuerdo, luego lo he encontrado en el libro también, en esa charla que di allí, utilizó esa expresión cuando me acerco peligrosamente a los 80 años. Era una expresión que él tenía, cuando me acerco peligrosamente, algo le veía a él a los 80 años, luego cumplió muchísimos más, pero estaba obsesionado con el tiempo, ¿no? Y con razón. Bueno, yo anoto, hoy con Faustino, es una cosa muy telegráfica, yo anotaba, hoy con Faustino en la Universidad de Alcalá, unas conferencias. Volvemos sintiéndonos por el camino marcianos. Él hoy mucho más animado. Y, entre comillas, estamos solos, absolutamente solos, dice, y es verdad. Y como le digo yo, si lo otro es esto, lo que hoy hemos visto, mejor estar solos. Bueno, habíamos estado en un debate bien intenso y en un curso sobre teoría de catástrofes. Es una cosa muy seria, pero bueno, no era como para que nos trataran de esa manera. ¿Por qué recojo yo aquí? Se nos ha dicho, y lo había escrito yo, porque nosotros hablábamos de acción-experiencia, de niveles de seres vivos, hablábamos de cosas bastante, pero se nos había dicho, una de las formas de catástrofes es la catástrofe umbilicada de tipo hiperbólico. Por ejemplo, la náusea, ¿no? Y eso es lo que se nos enfrentaba a, digamos, este marco más racional que nosotros llevábamos. Tengo otra nota un poquito más seria, digamos, pero me gustaría transmitir un poco el clima que vivíamos allí, y bueno, y también, bueno, una relación que teníamos, que yo tenía con Faustino, bastante especial. Y anoto una conversación con Faustino en uno de esos días en que ha pasado una tormenta, mucho más interior que exterior. Y dice, el precio que paga el hombre por constituirse en conciencia de este rincón del universo es el conocimiento de su propia muerte. Ese es el precio más alto que paga, y lo hace durante toda su vida, afanado, angustiado, intentando trascender en los otros hombres. Y le digo yo, a mí me parece, añado yo, que hay un precio todavía más alto y al que nadie escapa, el conocimiento y el padecimiento de la muerte de los demás. Ese es casi insoportable, el otro no. Y describo. Silencioso, entonces, asiente y concluimos la conversación. Todavía varios días después me recuerda a él esta conversación tan verdadera, dice. Bueno, hablábamos de la vida, de lo humano y de lo divino, y de la vida y de la muerte. Hay algo que quiero recordar, no sé si me estoy extendiendo infinitamente, pero quiero recordar un par
Otro aspecto en el que Faustino también está recogido en el libro, y Faustino tenía una visión de la cultura muy amplia y muy seria. Él era un grandísimo lector, había sido y era un grandísimo pintor, dibujante, lo hemos visto, y se tomaba la cultura muy en serio. Es decir, sabía el papel que tiene la cultura en la conformación del medio humano. Y anoto, me cuenta Faustino la última frase de Guy Lussac, que utilizaba mucho: qué pena tener que irse cuando esto empieza a ponerse divertido. Eso se lo aplicaba siempre a sí mismo. Y digo yo, la línea de Tolstoy. Tolstoy viene por conversaciones que había. Digo, la línea de Tolstoy mencionada en el texto es probablemente, había unos cuantos temas tolstoyanos comunes entre nosotros, la que en la batalla de Borodino separa a los vivos de los muertos, una línea imaginaria desde la perspectiva de Pierre, personaje de Guerra y Paz, que deambula perdido y aturdido por el campo de batalla. Cuando leí algún tiempo después Los vivos y los muertos de Konstantin Simonov, escritor soviético, sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, por recomendación de Faustino, me pareció que el título hacía referencia a esa visión de Pierre y de Tolstoy, de la línea que divide a los vivos y a los muertos. Entre él y yo había muchísimas conversaciones literarias. Él citaba mucho, Eloy también, citaba mucho el Fausto de Goethe. El Fausto era un tema mucho a Thomas Mann. Faustino jugaba mucho con la poesía, él mismo también lo decía, como ejercicio de memoria. Se sabía poemas larguísimos, y anotó la Marcha Triunfal de Rubén Darío, que es un poema largo, y el poema de los ahorcados de François Villon en francés, y lo recitaba con toda la cadencia y que merece, y la verdad es que, bueno, con eso lo pasábamos súper bien, pero además nos recomendábamos pues mucha lectura. Eso formaba parte también de nuestro día a día, ¿no? Quiero acabar hablando un poco de algo que también ocurría, y es que discutíamos mucho. Todas las personas que estábamos allí éramos de izquierdas y discutíamos muy en serio. Y discutíamos de teología teórica, y no dábamos un paso atrás si no se nos convencía, ¿no? Y bueno, y ahí aprendimos también mucho. Y de esas discusiones y de esos desencuentros que hubo, y también hubo reencuentros, cuando he revisado mis notas y me ha ayudado mucho el libro también, he descubierto como dos aspectos que quiero compartir. Con esto acabo. Por una parte, me he dado cuenta que Faustino nos trataba como iguales. Como iguales. De eso habla mucho en sus colaboradores, siempre que tuvo colaboradores, como iguales. Y eso realmente en su manera de pensar y nos alzaba, ¿no? Tenía un poder para eso tremendo, ¿no? Pero no éramos iguales. No éramos iguales. Me separaba de él 60 años, me separaba. Y yo estaba, pues yo tenía 20 y tantos años, y igual yo tenía me reconocía mucho en su manera en su energía y en su manera, y me parecía tremendo si yo a esa edad tuviera esa energía, quien la tuviera. Pero no, en el fondo no podíamos. Él estaba, como he leído en esa notita, estaba mirando al final, mirando a su propia finitud y queriendo acabar la misión que se había puesto. Hay una misión continuamente
en el libro. Y hay algo un poquito trágico, ¿no? Que yo viví ahí como... le agradecí mucho ese trato de igualdad, pero al final éramos... no podíamos ser por eso iguales. Y un poco en relación con esto, me ha gustado mucho ver en los años, vamos a decir, centrales de su vida, cuando él está en Celtia, después está en Ibis. Él era un científico, era un científico multiuso, tenía capacidad de estar diseñando experimentos y luego sacando unas consecuencias teóricas, unas interpretaciones de lo más general y luego hacerse una nota sobre algún aspecto político o filosófico, ¿no? Estaba ahí en todos esos registros, pero en esos años era un científico experimental. Y él lo dice, está muy bien recogido en el libro. Él era un científico experimental y se fue, tuvo un momento en su vida amplio de científico experimental y pasó a ser un científico teórico porque tenía que serlo, porque había visto unas cuestiones que quería desarrollar hasta el final. Cuando mi papel, como recuerdo, en ese grupo era el papel de desarrollar el animal, cuya marco teórico es súper interesante, es muy interesante el que propone Faustino y merece ser desarrollado, pero había algunas cuestiones que se podían plantear experimentalmente. Y yo las planteé y se las hice. Y él me animó al principio. Y hicimos, porque allí era todo, no nos paraba nada, no nos paraba nada. Hice varios modelos experimentales en varios animales, pero bueno, necesitábamos otras instalaciones, y además, a medida que avanzaba el tiempo, él tenía más prisa por concluir lo teórico y no podía perder el tiempo, por decir así, ¿no?, con lo experimental. Y había un desfase de tiempos que era un poco injusto, por mi parte, porque yo tenía la vida por delante y él no. Y bueno, pues ahí también nos desencontrábamos un poco, siempre con todo el respeto del mundo, por su parte, y nada más. Y eso, bueno, con esta nota un poquito melancólica, que bueno, también cuando uno mira para atrás, pues es también necesario. Pues con eso, en fin, quiero concluir y no sé si les he ayudado a... en cualquier caso, siempre tiene uno su lectura, que es la mejor, y en fin, les recomiendo que lean el libro, que vale mucho la pena. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones y por ponernos en conocimiento la figura de Faustino Cordón. Y bueno, ahora si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o hacer alguna cuestión o plantear alguna idea o algo que se haya planteado, o cualquier no sé, cualquier aspecto que haya sido desarrollo y se tenga interés en conocer. Instituto Italiano. Yo sí te voy a hacer una pregunta, y es, de cara a toda esa capacidad de científica que tenía Faustino, en la práctica vigente, actual, ¿en qué se ha desarrollado, en qué se ha concretizado, en qué aspectos se ha llevado a cabo, digamos, su capacidad analítica? Bueno, él desarrolló un trabajo experimental que estaba muy ligado en aquellos años, está también perfectamente recogido al renacer también de la industria farmacéutica, alimentaria en el país, y ahí hizo, bueno, cosas que están publicadas y que tienen mucho valor.
la cuestión teórica también, hay que mucho trabajo teórico. El problema es que las teorías son teorías, no hay que esperar de ellas una ventaja o un beneficio práctico a corto plazo. Yo creo que ese marco teórico que él promueve, en cierto modo inaugura, porque hay algún aspecto que él inaugura, yo creo que es algo, bueno, que está en cierto modo incorporado ya al pensamiento actual de la biología, solo que él lo estaba diciendo mucho antes, ¿no? No es fácil ahora explicarlo, y es algo que, bueno, yo creo que hace falta más tiempo para valorarlo. Yo tenía aquí otra nota, que no te había traído muchas, pero tenía otra nota de algo que decía él con frecuencia y que es un aspecto que nosotros discutíamos mucho y bueno, veíamos mucho con él. Su trabajo estaba por distintos motivos. Uno de ellos era que él estaba vetado en el mundo académico, su trabajo era extraacadémico, ¿no? Y eso ya para determinado tipo de estudios es algo pues que ya se mira un poco si no viene de una universidad, de una cátedra, pues eso parece que no tiene valor. Pero yo, él decía un trabajo o una idea, un estudio al que no se le dedique por lo menos 20 años no sirve para nada. Y lo decía así, porque a él le gustaba hablar así, con esa manera categórica. Y en estas cosas que él estaba manejando, que eran ideas muy generales, muy de marco, muy de interpretación, de muchísima información, de muchísimos datos, pues eso es así. Yo creo que, a ver, hay algo ahí también que es un poquito técnico, por decir así. La biología que nosotros vemos, que tiene sus aplicaciones médicas inmediatas, es una biología, bueno, pues que funciona hasta cierto punto, funciona bastante, y lo vemos con avances claros en cáncer, ahora los empezamos a ver en enfermedades neurodegenerativas, en mil aspectos, pero esto es un poco quizá es un poco excesivo, pero si en algún momento se pudiera aplicar, él iba muy por delante. Ese análisis de niveles de agente biológico que él preveía, que en algún momento se podrá aplicar de manera práctica también a la medicina, pues entonces habrá otros avances, ¿no? Esto es muy poco concreto lo que digo, pero las cosas en estos terrenos ocurren muy despacio, ¿no? Y él era muy consciente de que estaba trabajando para el futuro. Y es así, eso es muy generoso y muy honesto. Enhorabuena, felicidades por este buen trabajo, ¿eh? En fin, la memoria está ahí y estamos todos en deuda con él. Hoy hay manis, por las mujeres, ojalá pudiéramos todos estar ahí. Una pregunta tan solo. He venido tarde porque había una reseña sobre María Zambrano, la filósofa del exilio. La pregunta mía es, los laboratorios IBIS, que quizá hayan inventado, estaban en Río Rosas, la Escuela de Minas, allá arriba, Narenza, y el Instituto Italiano, el Liceo Italiano, estaban por ahí, ¿verdad? Bueno, y luego otra cosa, esta familia siempre estuvo muy cerquita de esa inmensa manzana de la intelectualidad de España, que es República Argentina, Vitruvio, abajo, Joaquín Costa para allá, de Escuela y Despensa,
María de Molina, todo eso, donde está el Museo de Ciencias, la colina de los Chopos, eso es un regalo todo, el Instituto Escuela, Ramiro de Maestro, donde había sido PNN, había todavía una piscina. Bueno, toda esa manzana es un regalo de un banquero, de Rockefeller. Dentro ahora se llama Consejo Superior, hay muchos consejos ahora. Era la Junta. Ahí hay un edificio que lo llaman el Rockefeller. Bueno, entonces, Ibis. ¿Habéis hablado de Ibis? Sí. Claro, como yo he venido tarde, pues eso. Estaba donde digo. Yo creo que Y había en las varias... Filipinas, se esquina con Murillo. Y la Filipinas, eso era para allá. No, Sí, bueno, más lejos de donde Bueno, un poquito más. Luego estaba Se el mudó. instituto. A ver, tú que lo sabes bien. ¿Dónde estaba Ibis? Estoy diciendo, Islas Filipinas, ¿La gasolinera? Sí, exactamente. Esa gasolinera que llamaban gasolinera de las chicas, porque eran las chicas con pantalón. Bueno, pero las chicas llevaban pantalón hace 4 días, las mujeres no llevan pantalón aquí nunca. Hasta los tíos se vestían por arriba. Años 70. pero luego en el había unas instalaciones ahí. Bueno, gracias, No, digo que en el libro Pues sí, que gracias. aparece... A mí se me hace algo de difícil. ¿Quieres la palabra? Sí. Habla. Venga, Capán. Situando Vale. No, era que entre la gente que sí apreció la originalidad del pensamiento teórico y que ha servido para cierta continuidad fue Patrick Thor, un científico francés, antropólogo, historiador de la ciencia, filósofo. Y este hombre conoció a Faustino, tuvieron primero una relación epistolar y vino a conocer y a hablar con él. Y este hombre permitió, además que es uno de los muy grandes especialistas en Darwin, sigue en el Instituto Internacional Charles Darwin publicando y comentando las obras de Darwin, invitó a los que entonces estaban en la FIDE, ¿no?, al Congreso por Darwin en el 87. Faustino ya era mayor, pero sí que estuvo su hija Teresa, Chomin Cunchillos, que fue un colaborador con él hasta el final. Y este hombre, que tiene un gran prestigio en Francia, pues sí que en ese medio, si aquí hubo realmente un obstáculo insalvable, un muro de silencio, ¿no?, sobre su obra, allí sí tuvo un cierto eco, de manera que en concreto Chomin Cunchillos tuvo una beca del Museo de Ciencias Naturales de París entre el 2004 y el 2006, y avalaron el libro que desgraciadamente solamente está en francés, aquí no ha habido interés, que son Las vías de la emergencia de la vida, y es Introducción a la teoría de los niveles, donde trata de sintetizar, bueno, bastante ampliamente las teorías de Cordón. Y ese libro está avalado por todo un staff de científicos, biólogos, etcétera, de franceses. Y Patrick Thor, que sí, es un hombre de una obra muy prolífica y sigue publicando. Y el último libro me lo envió hace poquito, que era El darwinismo y las ciencias sociales, muy interesante. En su libro El materialismo, que es un gran compendio de toda su obra, en el 16, que murió en el 15, poquito antes de que se publicara su libro, él recoge de nuevo en un capítulo la teoría de niveles de Faustino. Y en ese sentido, es decir, es una lástima que aquí, como digo yo, las nuevas generaciones, pues realmente de biólogos y a nivel de pensamiento predominante, el que tiene una eficacia también práctica y económica, que sobre todo en la genética. Pero bueno, yo creo que Alfonso Gallar, que él ha seguido su propia línea investigadora, está dentro de la línea, está dentro, de alguna manera es heredero de la gente que sí se ha recogido en una vía abierta por Faustino. Sí, ya que me mencionáis, no, que ya que me mencionáis tanto, y tú también lo has mencionado, a la figura de Eloy Terrón y esa diferencia allí que teníamos cada uno con un poco, teníamos nuestro propio nicho ecológico, ¿no?
teníamos nuestra propia función allí, cuando se iba creando ella sola. Pues yo una de las funciones que tenía, que se fue creando sola, fue mi relación especial, muy de amistad con Eloy Terrón, ¿no? Entonces yo realmente aprendí muchísimo y debo mucho a Faustino Cordón, pero debo tanto más a Eloy Terrón, que era el hombre que le hacía llegar las cosas a Faustino Cordón. O sea, él, después de esa etapa experimental, y es una etapa experimental, ese tránsito habría que algún día nosotros, quizás el que quiera, con nosotros o por su cuenta, es una cuestión interesante a tratar, ¿no? El tránsito de tantas personas inteligentes, científicas y tal, que han tenido distintas etapas, todas muy interesantes, pero ¿por qué se han ido produciendo esos tránsitos, ¿no? Y el tránsito de la época esa experimental, primero de Celtia, en Porriño, donde hace su tesis doctoral con Calvet, luego de Ibis, donde desarrolla sus trabajos de inmunidad, cosa a la que yo me dedico un poquito en la fundación a la inmunología y me interesaría también volver a retomar. Es un trabajo que tengo pendiente desde hace demasiado tiempo. Y entonces ver un poco qué exactamente, o sea, sé lo que hizo y su teoría esa de la multiplicación proteica, pero no termino yo de entender, de ponerla en el contexto de lo que se sabe en inmunología actualmente, ¿no? Y me gustaría saber ponerla en el contexto, ¿no? ¿A qué corresponde eso que vio? Y luego ahí ya pasó una etapa muy teórica. En un momento que estuve en Puerto Rico, yo cuando entré con él me sacudió un manuscrito de unas 60 páginas que eran durísimas, donde empezaba a hablar de la acción-experiencia y todas estas cuestiones de niveles. Y luego ya él se metió en un desarrollo, dijéramos, inmanente a sí mismo por acabar, o sea, le interesaba más acabar la globalidad de la obra que ir en detalle haciendo experimentos o haciendo alguna comprobación. Y es ahí donde tuvimos, como tú dices, alguna discrepancia, ¿no? Y mi papel, por donde he empezado, es con Terrón precisamente porque yo venía del campo en el que quería ser de mayor, y Terrón es un hombre que sabía de sociología, de filosofía, por supuesto de política, de biología, y era el filtro, era el que le pasaba a él a Cordón los conocimientos novedosos para que él digamos, en esa etapa se mantuvo desarrollando su esquema de una manera magistral, ¿no? Entonces yo era el contacto, dijéramos, de Terrón con este tipo de cosas. Esa parte de la teoría que creo que es interesante, estamos todas las piezas un poco en juego, está la teoría, es un científico experimental que se va haciendo científico teórico y va peleando ahí con la teoría. Está el personaje que ojalá podamos salir todos aquí pues con una imagen un poco acompañados por Faustino Cordón, pero luego está la institución, y lo que ha dicho Fermín es muy revelador. Patrick Tort es un personaje que además está en la École, ¿no? Me parece que está en la École Normale Superior, o sea, está en una institución académica de primerísimo. Es el equivalente al CSIC de aquí. Eso es, el centro de la research, ¿no? El Centro Nacional es la institución, y entonces, con mucho menos que lo que hizo Faustino, en la institución correspondiente está el mundo lleno de figurones, con mucho menos que lo que hizo Faustino, y de tesis que salen de ahí y de otros trabajos. Pero lo que también hay que agradecer al libro es que enseña muy bien en ese juego, ¿no?, entre la vida individual de Faustino y la historia del país. Hay cada vez que él, porque él en Puerto Rico da clase y es feliz dando clase, y es feliz conteniendo alumnos, explicándoles, es que se ve, y nos lo contaba, ¿no? Pero cada vez que en este santo país ponía un pie fuera de lo extra y se dirigía hacia lo académico, si es que los he conocido a esos personajes. Cuando el País Vasco, lo cuentas muy bien ahí, en el País Vasco se le ofreció una cátedra. Eso habría sido tremendo para él. Una universidad joven, la Universidad del País Vasco, que estaban haciendo con una cátedra. En el País Vasco hay ahora mismo una cátedra de biología teórica
que probablemente es la que se iba a crear, porque es muy, bueno, pues está muy bien, hay gente muy buena ahí, pero vamos, es muy convencional, pues que tiene mucho que ver con la filosofía analítica actual y tal. Pero cada vez que él iba a dar ese paso, ¡boom!, aparecían unos figuras. Quiere decir que yo luego, como he circulado también por hospitales, por aquí y por allá, hemos conocido a muchos personajes y había casi que ocultar que estábamos trabajando con Faustino Borbón, porque, pero, y además nos lo decían con esa suficiencia académica de aquellos años, además, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa si Faustino hubiera entrado en una institución académica, hubiera tenido allí y hubiera publicado con él. Entonces, bueno, su obra está publicada y bueno, pues costará más y tardará más, pero vamos, lo extraacadémico también se acaba imponiendo. A mí me gustaría que nos hicieras pues una reflexión, porque bueno, estamos hablando aquí de un personaje que a lo largo del siglo XX como científico se lo pusieron muy difícil y por desgracia estamos viviendo ahora unos tiempos en nuestro país donde también parece que se está poniendo en entredicho el trabajo de muchos científicos y bueno, parece bastante preocupante, pero quería que ante lo que está pasando ahora mismo, ¿no?, con esta reacción que hay frente a cosas incontestables de la ciencia, porque son absolutamente, ya no de la ciencia, sino incluso de la realidad, parece que vamos para atrás en algunas cosas en vez de ir para adelante respecto al impacto que la ciencia tiene en la sociedad, y me gustaría una reflexión al respecto, que me comentaras un poco cómo lo ves. Pues sí, y yo creo que el libro también habla de eso, ese espíritu científico del que habla y ese pensamiento general del que Faustino habla continuamente. Bueno, lo vemos con los datos que vienen del sistema educativo y las encuestas que vienen, lo hemos comentado hace poco, el conocimiento, las actitudes de los estudiantes, las actitudes frente a la ciencia, frente a la información. Bueno, algo se está perdiendo que es fundamental. Y Faustino no deja de hablar de eso, o sea, no deja de hablar de que el pensamiento científico es algo que debe trasladarse a la sociedad, que debe ser la base del pensamiento, que él dice eso, pensamiento general, que es el pensamiento con el que debemos entendernos y con el que debemos entender la realidad y nuestro medio. Desde ese punto de vista, Faustino merece también mucha atención, y todos estos libros que él escribía sobre la universidad en los años 60 y en los años 70, y bueno, todo este mundo hiperinformado y en el que vivimos, pues le habría interesado muchísimo, pero creo que él tendría un diagnóstico para eso, en fin, como lo tiene otras personas. ¿Y cuál es tu diagnóstico? Bueno, no sé si hay un único diagnóstico, ¿no? Pero vivimos en una sociedad desestructurada, ¿no? Desestructurada. Quiero decirlo con términos un poco de cordón, ¿no? En una sociedad que no tiene unos elementos comunes, ¿no?, de racionalidad básicos, ¿no? Y bueno, los tiene, ¿no?, desde el punto de vista operativo, digamos, pues la sociedad funciona, o sea, desde el punto de vista instrumental, pero no desde el punto de vista de los fines, ¿no?, y de lo que debemos perseguir. Y bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con la política. En la fundación discutíamos mucho de política también, y precisamente el pensamiento científico debe estar, pensamiento racional, tal como lo defendía, el pensamiento general, tal como lo defendía Faustino, debe estar al servicio de la política, de una buena política. Más bien aquí parece que son los políticos que no hacen mucho caso de la ciencia, ¿no? Bueno, eso algunos, y luego, bueno, que se utiliza. Por un lado,
Faustino denuncia muy bien también el uso puramente capitalista, instrumental, productivo, de explotación de la ciencia, y están muy bien recogidas unas notas en que habla de eso, cuando realmente eso es algo es lo de menos, digamos, del conocimiento científico. El conocimiento científico debe llevar a un reconocimiento de los seres humanos por encima de eso, alto. Faustino siempre habla de lo alto, del pensamiento alto, de la cultura alta. Eso lo consigue ese pensamiento, que no es solo científico, no es solo científico, tiene que ver con el arte y tiene que ver con la filosofía. Pero hay una pieza enorme que es la de la ciencia. Esa es su ciencia. Decía Javier Ordóñez, este profesor de Historia de la Ciencia que he citado, que intervino en la anterior presentación, y decía, bueno, yo creo, yo estaba muy atento a eso porque hemos pensado mucho en esas cosas, yo creo que Faustino era un filósofo. Era un filósofo. Bueno, fue un científico experimental, luego fue un científico teórico, pues sí, tenía una dimensión filosófica. A mí es la que más me interesaba, realmente. Y hablábamos mucho de eso. A eso a él lo llama pensamiento general, pensamiento científico. Bueno, eso es linda con la filosofía, pero eso le hace todavía más valioso. Es la racionalidad. Pero él siempre hablaba de que eso tenía que ser, de ponerse en práctica. Eso hay que llevarlo a las escuelas, hay que enseñarlo, hay que... este parrafito, eso que tenía yo pinchado en mi corcho a los 16 años, tenemos que crear núcleos de orden alrededor de nosotros, porque confluiremos y crearemos pues ese orden es el orden de nuestro pensamiento más valioso, más humano. Él también hacía mucho la comparación, pues le interesaba mucho el origen del hombre, la hominización y qué es lo propiamente humano, y hay unas notas también muy bien recogidas de lo que nos diferencia de la horda, ¿no? Él hablaba mucho de la horda. Pues lo que nos diferencia de la horda es ese reconocimiento mutuo. Yo creo que hay modas en la ciencia, en la filosofía, en el pensamiento, y Faustino volverá. Estuvo muy de moda, y está muy bien recogido en el libro también, estuvo muy de moda, pero bueno, de una manera un poco temporal, ocasional. De repente, bueno, en algún momento se le declaró como el científico más relevante en España de la década, ¿no? Sí, se hablaba de que fuera el próximo premio Nobel español. Sí, estuvo pero en un terreno, pues es que es así, esta cultura nuestra, en un terreno pues medio de divulgación, también en la izquierda, porque también en este país, una de las dos Españas, estuvo muy de moda entre la izquierda y supongo que la derecha ni lo conocería. Bueno, tenía unos buenos enemigos académicos en la derecha, muy tiburones y muy peligrosos. Pero yo te confío mucho en los libros y esto está escrito, todo lo que escribió Faustino está, y Faustino volverá. Bueno, ya lo hemos traído aquí un poquito. Pero yo no conocía a Faustino ni su existencia. Me ha parecido interesante pues, conocer la biografía de una persona como esta. Pero sin haber leído el libro y viniendo así, totalmente en blanco, lo que me he ido fijando es, desde el punto de vista de científico, bueno, simplemente es una persona que cuestiona la realidad que le interesa y busca las razones. Un científico, pues, en eso su teoría me parece, yo la comparto, de que la ciencia nunca acaba, porque
siempre puede haber algo de esa realidad, ¿no? Y también la evolución de la ciencia nos ha llevado a darnos cuenta nosotros por nosotros mismos que nunca lo descubrimos todo y quizás hay una gran limitación de nosotros para poder llegar más allá. Entonces me he fijado en que bien se alineaba con, bueno, el darwinismo, que es así una base para explicar el origen de las especies y el origen del ser humano. Bueno, pues supongo una vez leyendo su obra se comprenderá el porqué. Porque yo lo que me ha suscitado en dos aspectos que son de actualidad, uno de ellos es que sí que ahora hay profesores, bueno, científicos también, que empiezan a cuestionar que el origen de las especies fuera tal y como lo desarrolló Darwin, cosa que es lógico, que todo ha de cuestionarse, ¿no? Y he pensado, bueno, ¿qué pensaría él? Porque ¿en qué fecha o en qué año murió? En el 99. Entonces, por un lado eso, ya entonces estaba empezando a cuestionar, no sé cómo lo vería, y también las edades, ¿no? Ya determinar cómo será. Entonces me he planteado, él en algún momento, eso de esas teorías, empezaron a resultar cuestionables, y la otra, pues he hablado en cuanto al medio ambiente. ¿Cómo veía él el medio ambiente desde el punto de vista? Porque el cambio climático, supongo que entendería, y todos percibimos que el cambio climático es algo constante. O sea, lo que pasa es que nunca se tiene una perfección a veces en el tiempo que te toca vivir, porque suele ser a más largo plazo. Lo entendía él como que fuera ese cambio climático antropomórfico, es decir, ocasionado por el ser humano, o realmente eso no entró él, ¿no? Yo creo, en relación con lo segundo, él tenía una idea muy clara del medio humano, de lo que era el medio propio de los seres humanos, pero mucho más entendido en términos de los propios seres humanos, ¿no? El lenguaje, la cultura, el medio físico, ¿no? Toda la base física o las otras especies, en fin, tiene una idea muy elaborada, ¿no? del medio de los animales, pero hasta donde yo sé, el cambio climático no es algo que le... Sí, porque ya había, probablemente sí, él tenga notas sobre, porque ya estaba el Club de Roma, ya había declaraciones desde hace muchos años. Desde luego, a lo que se oponía claramente es a la explotación masiva de recursos, a esa idea del uso de la ciencia y de la técnica para el provecho, puro provecho económico, beneficio, y que es, bueno, pues esa manera capitalista de funcionar pues hasta mientras aguante el planeta, ¿no? Eso es básicamente lo que ha llevado. En relación con el darwinismo, él hace toda una interpretación del darwinismo y de hecho, bueno, estudió muchísimo a Darwin. El darwinismo ha tenido toda su evolución y se ha actualizado unas cuantas veces. Ahora tenemos varias interpretaciones, pero que tienen en cuenta todo lo que sabemos de la célula, de la herencia, de la genética, no es exactamente la visión que tenía Darwin. Sabemos mucho más. Darwin hablaba de los fósiles, ¿no? Pero sabemos muchísimo más también de cómo han evolucionado los animales, los seres vivos más remotos. Pensamiento de Darwin, la metodología de Darwin fundamental la defendía Faustino, y yo creo que la defendemos todos, pero hay aspectos aspectos metodológicos, aspectos de detalle del darwinismo, pues que se han modificado y se han cuestionado, como ha pasado con todas las teorías. Pero lo que sí hacía Faustino estudió mucho a Darwin, también al personaje. Le interesaba mucho la vida de Darwin y el personaje de Darwin. Porque Darwin
que yo sepa, también fue un pensador bastante solitario, extraacadémico, y bueno, tenía unos buenos amigos con los que hablaba, pero había ahí también una especie de analogía entre, cuando hablábamos con él, habían muchas, él tenía ahí una cierta simbiosis también con el Darwin, ¿no? Con el Darwin investigador. Pero vamos, yo creo que para la biología actual, cualquier tratado de biología actual comienza con que Darwin inaugura la biología moderna, ¿no? Y eso, no, aunque hay muchos detalles de, bueno, la selección natural sobre qué actúa, en qué momento, cómo, si de una manera continua, discontinua, etc., eso sí se ha ido revisando. Pero bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a... Perdón. Quería preguntarle si tuvo alguna relación con Lynn Margulis. Esa es interesante. Yo creo que personalmente no. A ver, Lynn Margulis es la primera, bueno, eso Alfonso se lo sabe mucho mejor que yo, de nuevo, pero la primera de una serie de teóricas, de científicos que han propuesto, en fin, y con bastante visos de verosimilitud, que nuestras, que la simbiosis, acabo de mencionar yo la simbiosis, que la simbiosis es un aspecto fundamental en la evolución de los seres vivos. Claro, Faustino, para Faustino era fundamental lo que llamaba la asociación de seres vivos, era la asociación de los seres vivos de un nivel, la que daba lugar simbiótica, la que daba lugar finalmente por unos procesos complejos al siguiente nivel. La propuesta de Margulis, endosimbiosis, es que algunos seres vivos precelulares hacían una simbiosis interna, se incluían dentro de otros seres vivos y eso creaba nuevas formas de vida, ¿no? Y que así se crearon las células, las células más, las células que nos forman a nosotros mismos, que son las células con núcleo, que llamamos eucariotas. Eso, lo que pasa es que también esa teoría endosimbiótica ha ido teniendo distintas versiones, pero si no me corrige Alfonso, diré que yo soy médico, Alfonso es biólogo, que... Por eso soy pobre. A mí no me aconsejaron bien. Y encima te sacamos al estrado. Pues, eso, digamos, ha implantado bastante, por ejemplo, las mitocondrias, ¿no? Que son esos organelos que en nuestras células producen la energía con la que nosotros, la energía para el metabolismo, para nuestro movimiento muscular, pues en esta teoría, y tiene muchos visos, pero es una teoría, de nuevo es muy parecido a de Faustino, es una teoría que no es demostrable, porque es una teoría de un proceso evolutivo que tuvo lugar en algún momento. Pero es muy interesante que se mencione porque era uno de nuestros caballos de batalla. Y está muy bien visto porque nosotros, si estábamos hablando allí en la fundación de niveles de ser vivo y teníamos las proteínas, los residuos, las células y luego ya teníamos el animal, y ese era uno de nuestros problemas un poco teóricos, daba la impresión de que en medio pasan cosas, ¿no? Pasan cosas en términos de integración, de simbiosis, hay una complejidad enorme ahí. Pero la respuesta de Faustino Cordón, digamos la pregunta de Faustino Cordón, que no tenía todas las respuestas, pero la pregunta ante esta complejidad era siempre ¿quién hace qué? ¿Quién hace qué? Él perseguía, metodológicamente lo que perseguía es el agente.
quién está haciendo qué. Y eso es lo que le llevó hasta las proteínas, que son las que hacen. Y lo que sabemos es que cuando vamos subiendo en los niveles de complejidad en los seres vivos, es también más complejo responder a quién hace qué. Pero tenemos que seguir haciendo esa pregunta. Porque en una célula de las que forma nuestro organismo, que son 10 elevado a 13, por ahí, está la célula, que hoy se entiende como la unidad básica de vida, y así lo veremos en todos los tratados de biología editados ayer, pero luego están todos estos organelos que, según las teorías endosimbióticas, fueron alguna vez seres vivos, ¿no? Fueron ellos mismos alguna vez un tipo de célula. Yo creo que a Faustino no le asustaba en absoluto esa complejidad, y lo que vemos es que los seres vivos enseguida se asocian, se hacen simbiosis, pueden hacer simbiosis externa, simbiosis interna. Probablemente si a Faustino le hubiera dado tiempo a desarrollar toda su teoría de niveles, se habría encontrado, más allá de la base fundamental de su teoría, de la teoría de la acción y experiencia, de la teoría del organismo y del soma, de todo esto, se habría ido encontrando con todas estas preguntas. No le dio tiempo porque lo que se publicó en el año 90 fue el volumen de la célula, pero a partir de ahí tenía que venir la evolución de la célula, que es donde se habría encontrado con esto. Yo estaba allí esperando al animal, que estaba como teóricamente pues décadas después, ¿no? Pero fue apasionante, eso es lo que le puedo decir, que eso lo recoge siempre muy bien Faustino en sus notas, intentar entre varias teorías incluso ver cuál es más verdadera que otra y por qué, es de las cosas mejores que puede hacer una humanidad. Muy apasionante. El día 28, la agrupación republicana, que también tiene otro acto aquí, y este va a estar destinado a la situación de Palestina. El 28. Jueves. Pero para el 16 de diciembre.